Muy buenos días a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Muchas gracias por acompañarnos siempre en este espacio de entrevistas en vivo. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros en nuestra sala de redacción al abogado Nelson Castañeda. Él es director de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa, que conocemos como ASJ. Bienvenido, abogado. Muchísimas gracias por atender la invitación de Proceso Digital. No, muchas gracias a ustedes, a este espacio que ustedes siempre le abren a sociedad civil y para, bueno, hablar de estos temas que son importantes y a la vez preocupantes, ¿verdad? Que tenemos que mantenerlos siempre en el debate porque en esa medida seguimos ejerciendo esa presión sana para que se vean cambios sustanciales en las estrategias y en las acciones que emprende el gobierno para reducir este tema que tanto nos preocupa, que es la seguridad nacional. Claro, abogado. Y bueno, hablando precisamente de este tema, ¿cómo ve, si nos hace así brevemente un recuento de cómo estamos ahorita en el tema de seguridad? Sé que presentaron ustedes recientemente un informe. ¿Cómo ven el cierre previsto ya para este año? Según las autoridades, pues hemos mejorado un poco. Y fíjese que sí, siempre es bueno, como lo dice usted, hablar de lo positivo. Siempre desde ASJ nos caracterizamos por esa imparcialidad y monitorear los datos oficiales, porque eso es lo que a uno le sirve al final para sustentar un estudio, un informe, un reporte. La tendencia de la reducción de la tasa de homicidios es evidente, eso es positivo. Honduras ha hecho una reducción histórica en el 2023, eso es producto de voluntad política, eso es producto de un buen trabajo, de capacidad, ¿verdad?, mostrada por parte de las instituciones, y obviamente a nivel internacional eso genera una buena imagen, ¿verdad?, y aumenta en gran medida la percepción de confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades. Ese es un primer plano. Segundo plano, creo que el día de hoy o ayer la máxima autoridad de la Secretaría de Seguridad manifestó que se reportan 100 municipios con cero violencia. Importante, son datos que obviamente generan positivismo, generan obviamente felicidad a uno como sociedad civil de que se están haciendo cambios sustanciales en un tema tan importante como es la seguridad. Ahora, no se puede obviar que todavía hay desafíos, no se puede obviar otras estadísticas que preocupan, que hay fenómenos que se están disparando de manera alarmante a nivel nacional. Hablamos de la extorsión, hablamos de los femicidios, muertes múltiples, muertes de menores, que si bien es cierto, estos han mostrado una alza y la proyección, como dice usted, para el cierre de este año 2024, pues no es nada alentador y es preocupante para la sociedad civil, para la ciudadanía, porque desconocemos cuáles son esas estrategias que se van a manejar para hacerle frente a estos fenómenos. Esperando, ¿verdad?, que no sea el tema del estado de excepción una de las soluciones, sino que ver de qué manera se fortalecen las diferentes unidades investigativas, fiscalías y jueces para poder dar una respuesta pronta y oportuna al enfrentar o al luchar contra estos grupos criminales que están generando estos índices que no le están dejando nada bien a la imagen del país. ¿Qué influye para que este tipo de homicidios en grupos vulnerables, como usted mencionaba, las mujeres, los jóvenes, niños, sigan en alza, abogado? ¿Y falta investigación? ¿La impunidad está prevaleciendo siempre? Mire, aquí el tema es fortalecimiento, capacidad y voluntad. Tenemos una Secretaría de Seguridad con un presupuesto histórico más alto, ¿verdad? 11.000 millones de lempiras, pero vemos, cuando hacemos la comparación con Ministerio Público, Poder Judicial, pues vemos que es 4 o 5 veces más alto. Y no debería de ser así, porque no solo es la Policía Nacional combatiendo el crimen, también está el Ministerio Público, también está el Poder Judicial. Entonces, ese debilitamiento en el presupuesto, en el fortalecimiento institucional, se ve reflejado en los resultados. Otro tema también es que cuando hablamos de delitos especializados, como femicidios, como muertes múltiples, como muerte de menores, como extorsión, cuando uno hace el análisis de la capacidad instalada en cada una de las instituciones, uno encuentra debilidades, uno encuentra desafíos.
¿Por qué femicidios tienen un 95% de impunidad? Pero es porque no hay agentes de investigación que se centren o se enfoquen plenamente solo en investigar femicidios o muerte violenta de mujeres, porque no tenemos una fiscalía de delitos contra la vida con una unidad de muerte cometida contra mujeres o femicidios, con la cantidad suficiente de fiscales que permitan dirigir investigaciones oportunas. Y a lo mismo se ve también en el Poder Judicial, que obviamente si no hay fortalecimiento en la investigación y judicialización de casos, pues no se van a ver los resultados en el Poder Judicial, porque ¿qué casos van a llegar? Lo mismo pasa en muerte de menores, también la falta de recursos impacta gravemente en los resultados. En el tema de la extorsión, por ejemplo, la extorsión tanto se ha hablado, tanto lo ha hablado ACJ, tanto lo mencionan las diferentes instancias de la Secretaría de Seguridad, pero se sigue viendo que la extorsión sigue evolucionando, se sigue arraigando, solo se generan elementos para mitigar el problema, más no se busca una solución efectiva. ¿Qué es lo que se maneja actualmente? Pues la 10ª ampliación del estado de excepción. No ha dado los resultados. Nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Se mostraban mejores resultados antes del estado de excepción que ahora que está el estado de excepción vigente. Que hay que verlo así. Si bien facilita a la policía la investigación, más somos nosotros los sacrificados que ponemos en la mesa derechos y garantías reconocidas a nivel de Constitución y a nivel de convenciones internacionales. Y que se siga manteniendo como una política, pues obviamente eso preocupa, eso alerta, que no se encuentre en esta administración una solución viable que impida la violación de derechos, porque ya el CONADE lo ha reportado, la cantidad exagerada de quejas por abuso de autoridad, abuso de poder, allanamientos de morada, detenciones sin justificación ni motivación. Entonces eso nos lleva a nosotros a una crisis. Eso impacta severamente en la confianza de la ciudadanía. Aparte que también seguimos viendo nuevamente policías implicados en grupos criminales, fiscales involucrados en actos de corrupción, jueces involucrados en actos de corrupción, y no solo del gobierno anterior, sino que en el actual gobierno seguimos viendo esas situaciones. Ha respondido el sistema, pero obviamente preocupa porque, le doy un ejemplo, para el delito de extorsión es un delito muy personalizado. O sea, la persona que recibe la amenaza es la única que puede poner la denuncia. Entonces, el problema que tiene ahorita el sector transporte, el sector empresarial, que al momento de recibir una amenaza de extorsión es, y si acudo a la policía, ¿qué seguridad tengo de que esta información no se va a filtrar con el que me está amenazando y no voy a sufrir represalias? Porque hay que decirlo, y las mismas autoridades lo han dicho, tenemos un débil sistema de protección de testigos en el país. Entonces, si yo no le puedo ofrecer seguridad a la persona que está interponiendo una denuncia por extorsión, pues obviamente lo que hemos visto es que ha decaído el nivel o la cantidad de denuncias presentadas ante la DIPANCO y el Ministerio Público por delitos de extorsión. Entonces, hay que ver la denuncia como un indicador de confianza. Entre más denuncias hay, es que más confío en el sistema. Pero más bien yo, durante este estado de excepción, durante 2023 y lo que lleva de 2024, veo una reducción en la cantidad de denuncias. Entonces, eso preocupa. Y ahí es donde se debe de ocupar las autoridades en buscar esas vías o esas estrategias para fortalecer estos sistemas de protección, fortalecer la respuesta, el tiempo de respuesta en este tipo de investigaciones, y con ello pues recuperar nuevamente esa confianza de la ciudadanía en las autoridades, porque como les digo, el delito de extorsión es un delito tan grave que impacta severamente en la economía, en la seguridad, en el bienestar de las comunidades, porque es un delito que va directo en contra suya, sus familiares, directos e indirectos. Entonces, eso es uno de los fenómenos que más nos ha preocupado, donde ASJ más se ha enfocado en el monitoreo. Hemos resaltado aspectos positivos que ha logrado la policía, pero nos sigue preocupando que se siga manteniendo el estado de excepción como una solución viable a este problema que tanto impacta en la sociedad hondureña. Hablando de preocupaciones y de abusos de las autoridades, abogado,
hay también muchas quejas específicamente en la implantación de pruebas, precisamente. Hemos conocido de algunos casos en la dirección de narcotráfico. ¿Ustedes cómo ven esta situación? ¿De qué forma se podría buscar la solución? Porque se habla de que hay muchas personas infiltradas, lo que usted nos hablaba hace un momento, policías, jueces, fiscales. ¿Cómo hacer esa depuración para estas direcciones? Mire, esa palabra depuración ha impactado siempre, ¿verdad? Porque desde la depuración 2017, ¿verdad? Y lo que se intentó hacer, que al final tuvo frutos, porque muchas de esas personas, incluso hubieron algunos que fueron mencionados en Nueva York, ¿verdad? Entonces, no es fácil depurar una institución grande, donde hay más de 17,000 efectivos policiales, más temas investigadores de otras instancias. Pero creo que ahí lo que demerita son procesos más eficientes de transparencia, de seguimiento, de vigilancia, ¿verdad? Bueno, hace poco detuvieron a unos miembros de la Secretaría de Seguridad, de la policía en San Pedro Sula, si no me equivoco, por esa misma situación que usted dice, implantación de prueba, coacción. Entonces, se capturan, pero lamentablemente el daño colateral que dejan es el impacto que dejan en la confianza de la ciudadanía. Porque ¿qué es lo que genera? Nuevamente la gente dice, no, que la policía, corruptos, que la policía, todos son infiltrados, y al final no son todos, pero un grupito, ¿verdad? puede encargarse de dañar la imagen de una institución. Vimos el tema también de fiscales involucrados en temas de corrupción. Obviamente, un grupito le genera un impacto severo en la imagen de la institución. Entonces, este tipo de situaciones, si bien se actúa de manera, no puedo decir inmediata, pero se hace una investigación, se presentan los casos, pero se pueden evitar. Y creo que una de las palabras claves en el sistema de justicia penal, tanto a lo externo, como los casos externos, como los casos internos, es el tema de la prevención. La prevención es algo que se debe de ejecutar de manera estratégica para evitar que este tipo de situaciones ocurran. Ya se sabe, ¿verdad? Se sabe de que se infiltra gente, se sabe de que la información se vende, pero obviamente si ya se sabe, ¿qué puedo hacer yo para prevenirlo, evitarlo? Al menos reducir el porcentaje de probabilidad de que estas situaciones ocurran. Entonces, se necesita sistemas, se necesitan estrategias, protocolos claros de cómo mantener yo a mi personal transparente, personal que no esté vinculado o que se esté vinculando con un crimen organizado o con una red criminal. Entonces existen medidas que han funcionado, pero lamentablemente no se está viendo o si ya se está implementando, pues se espera que al menos para este año 2024 se vea un cambio real en la manera de operar de estas instituciones del sistema de justicia penal. Sí, y la situación de la Corte Suprema de Justicia, abogado, ¿cómo ve? Algunos dicen que estamos ya en una crisis, otros dicen que no ven la crisis. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, sabemos de la capacidad de nuestros funcionarios, sabemos que la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia tiene esa capacidad de poder mediar, poder solucionar conflictos, que al final este tipo de conflictos creo que se solucionan rápido, claro, si no hay una injerencia política dentro de ello. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia siempre se ha caracterizado, o al menos ciertos plenos, ¿verdad?, en que tienen esa capacidad de poder solventar situaciones como estas. Acá se hizo se fragmentó, por así decirlo, ¿verdad?, el pleno, por una situación que creo que se pudo haber prevenido desde antes, se pudo haber solucionado sin que esto escalara al nivel que está actualmente, ¿verdad?, que en los medios de comunicación se maneja ya como una crisis, ¿verdad?, dentro de la Corte Suprema, de la Sala de lo Constitucional. Mire, al final lo que le puedo yo decir en conclusión sobre ese tema es que piensen en la gente, que piensen en el ciudadano, en el usuario, porque a donde está impactando esto es en la mora que se está produciendo en la Corte Suprema de Justicia al no estar operando como debería, ¿verdad? Entonces esto genera atrasos, esto genera bloqueo de la justicia,
¿verdad? Y que es lo que vuelvo y repito nuevamente. Siguen alimentando una mala percepción de la ciudadanía hacia las autoridades. Esa percepción es, en Honduras no se está impartiendo justicia como se debe, porque está prevaleciendo el tema político sobre el interés superior que debe ser darles acceso transparente a la justicia a la gente, equitativo. Entonces, creo que hay tiempo todavía para solucionar esta situación antes de que se vuelva aún más grave. Creo que es una situación que con una buena intermediación puede generar ya soluciones efectivas y prontas. Hay mucha capacidad dentro del Pleno, profesionales que conocemos nosotros y hemos trabajado con ellos, que tienen ese perfil, ¿verdad?, para mejorar el sistema, mejorar el servicio dentro de la Corte Suprema de Justicia, y con ello, pues, obviamente, este tipo de conflictos se puedan solventar de manera sana y tener nosotros un Pleno y cada una de las salas trabajando de manera transparente, óptima, y cambiar esa percepción de que la política está incidiendo en los tres poderes del Estado. Creo que el Poder Judicial se debe de caracterizar por su autonomía e independencia hacia los demás poderes, y en ese sentido, pues lo que nosotros esperamos es que se solvente y tengamos al menos ese último eslabón que nos queda a nosotros los hondureños, que son la Sala de lo Constitucional, que esté trabajando de manera óptima y evitar cualquier situación que vaya a poner en precario el Estado de Derecho y demás garantías que la Constitución establece. Sí, abogado, siempre hablando de estas preocupaciones, el Estado de Derecho y todo esto, hay también una preocupación en cuanto a lo que han expresado ya algunos expertos en cuanto al cierre de algunos espacios cívicos. Bueno, para el caso ASJ ha sido pues ya objeto de reclamos de ciertas autoridades en algunas ocasiones. Persiste esa preocupación de que tengamos ese cierre de esos espacios. Mire, no es un tema nuevo, ¿verdad? Sí. Obviamente lo hemos vivido de gobiernos anteriores, sociedad civil, medios de comunicación, sí, donde obviamente es que a los gobiernos no les gusta la crítica, pero para eso está sociedad civil, para eso están los medios de comunicación, nosotros para monitorear, para hacer veeduría activa, ustedes para informar, ¿verdad? Claro, son estudiados y son cómo ha aumentado la violencia en Colón, en Olancho, incluso que han superado municipios que antes no se hablaba de criminalidad, han superado la tasa de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pero hemos visto nosotros en los últimos días o después de ese informe que los resultados que han mostrado públicamente las autoridades van encaminados en esos sectores que sociedad civil ha señalado. Entonces, eso genera... Al final hay un ataque, pero al menos hay un resultado. Logramos la incidencia, logramos el impacto que queríamos. Y en esa medida, pues, obviamente seguimos nosotros exigiendo que se respete la libertad de expresión, que se respeten los espacios cívicos. Tenemos esa facultad nosotros como sociedad civil de poder manifestar los resultados que se obtienen del análisis, de las veedurías, de las auditorías, del monitoreo, porque ya la naturaleza del funcionario público establece de que deben de aceptar la crítica, deben de aceptar cualquier señalamiento de sociedad civil o de la ciudadanía en general cuando no se están haciendo las cosas bien o cuando no se están obteniendo los resultados que deberían de estar presentando. Entonces, en el tema de seguridad, obviamente, la vara estaba muy alta, ya hay que recordarlo, este gobierno ya destituyó a una máxima autoridad de la Secretaría de Seguridad por la falta de respuesta, por la falta de efectividad. Recuerda el detonante de las 46 mujeres, que ya pues, lamentablemente ya no se habla de eso. Y es algo que internacionalmente, a nivel mundial, se habló. Fue crítico, 46 mujeres en un mismo día, en un mismo lugar, y el Estado no tuvo capacidad de reacción. Entonces, quedamos en evidencia y obviamente se destituye a la persona, lo más sencillo de hacer, pero no vemos todavía cómo se ha resarcido ese daño y qué se está haciendo para prevenir. Porque yo le voy a preguntar actualmente qué se está haciendo en este centro penitenciario, qué seguridad tenemos nosotros de que no va a volver a ocurrir algo parecido, porque a nosotros lo que nos han manifestado que después de ese hecho muchas de las reclusas vivían con esa psicosis de que no sabían en qué momento volvía a ocurrir un hecho parecido. Entonces,
ahora son las Fuerzas Armadas las que están custodiando los centros penitenciarios. Se retoma la estrategia de la militarización de nuevo, cuando en campaña habíamos visto que eso ya no se iba a ver, pero obviamente el gobierno establece necesitamos de ese apoyo a la policía por parte de las Fuerzas Armadas, pero se espera, ¿verdad?, que sobre todas las cosas, sobre cualquier administración o cualquiera que llegue a custodiar, se respeten los derechos y garantías de los ciudadanos. Y el estado de excepción es un arma de doble filo, que obviamente genera una preocupación, puede impactar después en sociedad civil, puede impactar después a los medios de comunicación, cuando se empiece a informar sobre situaciones que no gusten, que sean críticas. Entonces, a eso nosotros le apuntamos. El estado de excepción podría poner en riesgo la libertad de expresión, la libertad de los espacios cívicos. Entonces, ante eso nosotros somos los que estamos, y otras organizaciones también de sociedad civil, manifestándonos de que esta no debe ser una estrategia que debe perdurar y que obviamente hay muchas otras acciones que se podrían estar ejecutando, que incluso a estas alturas nosotros esperaríamos que ya se esté construyendo la política de seguridad nacional, debidamente adecuada, implementada, trabajada de manera colectiva, socializada con diferentes actores, para lograr una mayor efectividad y reducir pues el daño colateral que puede generar estos temas cuando hablamos de seguridad. Muchísimas gracias, abogado, muy amable en haber pues aceptado nuestra invitación y que esperamos que no sea pues la primera ni la última vez que usted nos acompañe por acá. Muchísimas gracias por su atención. A todos nuestros seguidores en redes sociales, les invitamos a que puedan ver esta entrevista y otras a un clip de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.